Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes. Para nosotros es un lujo que venga gente de AFIP que está en el área de capacitación y de educación tributaria, porque la verdad que los abogados de impuestos, bueno, nosotros que estamos en el Instituto de Derecho Tributario sabemos un poquito más, pero realmente Ezequiel para nosotros es chino básico, el monotributo, inscribirnos, la facturación, o sea, es más, terminamos siempre en un contador, cuando en realidad nosotros resolvemos temas más graves que la inscripción del monotributo, pero realmente nos paralizamos. Entonces, Ezequiel va a exponer, por una cuestión de orden y de audición, él va a exponer sin interrupciones. Lo que yo les sugiero es, las dudas que tengan, anótenlas y después las pasan al chat en el último momento de la, digamos, de la charla. Porque si las pasan por ahí en el medio, se van perdiendo porque Ezequiel está exponiendo, ¿sí? Igual voy a tratar de asistirte, pero lo que quiero decir es, si podemos, las preguntas, dejarlas para el final. ¿Está bien así, Federico? Perfecto, doctora. Bueno, bueno, entonces te cedemos la palabra, Ezequiel, que acá estamos en Perfecto. tu debut en el colegio público. Bueno, buenas tardes a todos. Me presento. Yo soy Ezequiel Manteigas. Yo soy funcionario de la AFIP, de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Y la idea de estos encuentros que vamos a tener es de que ustedes tengan el conocimiento necesario, justamente como decía Susana, para que no necesiten acudir a un contador, ya que el régimen simplificado para pequeños contribuyentes o monotributo, como se conoce, justamente está orientado para que no sea necesario un contador. Entonces, hoy vamos a conocer, en el encuentro de hoy, vamos a conocer todo lo que es el monotributo, o sea, la parte teórica. Vamos a ver cómo juegan las variables o los parámetros que vamos a utilizar para que se nos asigne una categoría, cuáles son los montos que vamos a pagar de acuerdo a nuestra situación, porque el monotributo, además de nosotros contar con el componente impositivo, o sea, la carga tributaria, también tenemos las prestaciones sociales, como sería el aporte jubilatorio y el aporte de obra social. Bueno, para empezar les voy a compartir esta pequeña pantalla para que iniciemos. Bueno, entonces, como les comentaba, la idea es que conozcamos lo que es el monotributo, que es el régimen simplificado orientado para pequeños contribuyentes. El monotributo unifica, como les había comentado recién, el componente impositivo, o sea, tenemos por un lado el aporte, el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado, y por el otro lado tenemos el componente previsional, que incluye aporte jubilatorio y aporte de obra social. Por lo tanto, el monotributista la única obligación que tiene es pagar una única cuota que incluye ambos parámetros. Con respecto al valor de esta cuota que vamos a pagar nosotros, está relacionado a los parámetros vinculados a nuestro emprendimiento, por un lado, como puede ser la superficie afectada de nuestro local, en el caso que tengamos, el consumo eléctrico o la facturación anual, y también por el otro lado, es de acuerdo a nuestra situación frente al componente previsional, también va a ser la composición de la cuota. Bien. Entonces, como dijimos, la principal ventaja que tenemos por inscribirnos en el monotributo es que nosotros pagamos una única cuota mensual que incluye por un lado el componente impositivo, que es IVA y ganancias. No tenemos obligación de presentar declaraciones juradas de IVA ni de ganancia, como el otro régimen, que se denomina el régimen general. Para los que no saben, tenemos dos maneras de tributar cuando trabajamos de modo independiente. Por un lado es el monotributo, que es lo que vamos a conocer ahora, y por el otro lado tenemos lo que denominamos régimen general. Los contribuyentes del régimen general se inscriben el impuesto al valor agregado,
y pagan y presentan todos los meses la declaración jurada del IVA. Después se inscriben el impuesto a las ganancias y tributan el impuesto a las ganancias anualmente. Y por otro lado, pagan lo que se denomina autónomo, o sea, el aporte jubilatorio. El monotributo tiene la ventaja de que su cobertura social es completa, o sea, no solo van a pagar autónomos, o sea, el aporte jubilatorio, sino que también vamos a pagar el aporte a una obra social, con la particularidad de que esta obra social la vamos a poder extender a todo nuestro grupo familiar. ¿Quiénes son las personas que pueden ser monotributistas? En un principio, como dijimos, cualquier persona que realice una actividad de modo independiente. Es fundamental que realicemos una actividad de modo independiente. También pueden ser monotributistas las cooperativas de trabajo, o sea, los integrantes de cooperativa de trabajo, y las sucesiones indivisa, siempre y cuando sean la continuación del monotributista fallecido. ¿Y hasta qué momento la sucesión indivisa? Bueno, hasta que cumple un año o hasta que se disuelve, o sea que se declara válido el testamento o se declaran los herederos y después cada uno, en el caso de corresponder, se inscribirá y tributará. ¿Quiénes también pueden ser monotributistas? Nosotros dijimos de que para ser monotributista el requisito es que realicemos una actividad de modo independiente. También pueden ser monotributistas los empleados en relación de dependencia, pero por una actividad distinta. Entonces, yo soy empleado de AFIP, trabajo en relación de dependencia y los fines de semana vendo en la feria termos y bueno, me inscribo en monotributo por mi actividad de modo independiente. También los jubilados, los pensionados o los retirados, tanto nacionales como provinciales, pero por una actividad de modo independiente. Y de acuerdo a nuestra situación frente al componente previsional, va a ser la diferenciación en la cuota que nosotros pagamos. ¿Por qué? Porque el empleado, como habíamos comentado recién, el monotributo está integrado por el componente impositivo y el previsional. El previsional es el aporte jubilatorio y la obra social. En el caso del empleado en relación de dependencia, como ya tiene sus descuentos, tanto de jubilatorios de obras sociales, de su recibo de sueldo, pero además tiene los aportes patronales, al tener cubierto el componente previsional, opta por no pagarlo. Entonces, indistintamente de que dos monotributistas se encuentren en la misma categoría, pueden no pagar lo mismo, ya que hay distintas variables que van a entrar en juego que vamos a conocer en el transcurso de esta jornada. Con respecto al valor de la cuota, lo habíamos comentado que de acuerdo al encuadre que se nos dé a nosotros, vamos a tener una categoría y en base a esa categoría vamos a tener un importe a pagar. Con respecto a lo que sería el encuadre, o sea, la categoría que nos corresponde, AFIP lo va a dividir, cuando veamos la tabla lo vamos a ver más específicamente, en dos grandes rubros. Por un lado tenemos las actividades de venta de productos y por el otro lado tenemos las prestaciones de servicio. Entonces, de acuerdo a qué posición nos encontremos en la tabla, va a ser el valor impositivo que tengamos que pagar. Con respecto a los otros parámetros, tenemos los vinculados a el local o establecimiento. En el caso de tener, cuál es la superficie afectada, el consumo eléctrico y los montos de alquileres de vengado. Y finalmente tenemos el concepto ingresos brutos anuales, que acá me voy a detener para explicarles las dos acepciones o los dos significados. Ustedes son abogados, entonces ya saben de que el sistema tributario es un sistema federal. Al igual que tenemos niveles de gobierno nacionales, provinciales y municipales, tenemos niveles de tributación nacionales, provinciales y municipales. AFIP es el nivel de tributación nacional. Pero después tenemos niveles de tributaciones provinciales, que se denomina el impuesto sobre los ingresos brutos. Entonces, ustedes ya saben que generalmente cuando escuchan la palabra ingresos brutos, la referencia es el impuesto provincial y o municipal. Dentro del contexto de monotributo, el vocablo ingresos brutos tiene un significado distinto. En este caso, cuando nosotros hablamos de ingresos brutos dentro del contexto de monotributo, nos referimos a cuál es la facturación
que vamos a tener en el plazo de un año. Entonces, de acuerdo a estos parámetros que yo le voy a informar al sistema, el sistema me va a asignar una categoría. Y de acuerdo a la categoría en la cual yo me encuentre, sumado a los parámetros previsionales, va a ser el importe que vamos a tener que pagar como cuota de monotributo. Recordemos de que el monotributo, la única obligación que tiene es de pagar la cuota, o sea, no presenta declaraciones juradas ni realiza ningún otro trámite más que cancelar la cuota. Y ahora vamos a ver dos ejemplos, en realidad, para poder entender cómo es que juegan estos parámetros con respecto a lo que serían la asignación de nuestra categoría. Entonces, acá vamos a tener un ejemplo de Mari, es pastelera. Ella realiza la actividad de venta de pasteles. En este caso, ella tiene un local propio, pero vamos a usar como ejemplo a Mari la pastelera, pero en el contexto del abogado, ¿no? Entonces, supongamos de que Mari es pastelera y en vez de alquilar, y los parámetros que tiene que informar ella es superficie afectada de su actividad, consumo eléctrico, monto de los alquileres e ingresos brutos. Entonces, los primeros parámetros están vinculados a su local o establecimiento. Supongamos de que Mari, o cualquiera de ustedes, en vez de alquilar un local para poner su oficina, designan una habitación de su casa y la utilizan como oficina. Entonces, en este caso, el primer parámetro, superficie afectada, no tiene grandes complicaciones, ya que nosotros medimos la superficie de nuestra oficina e informamos ese parámetro. Entonces, supongamos que tenemos una oficina amplia y tenemos 30 metros cuadrados. Entonces, el primer parámetro, superficie afectada, no trae grandes complicaciones, 30 metros cuadrados. En el segundo parámetro es consumo eléctrico. Y acá es donde tenemos dos posibilidades. La primera es, si nosotros alquilamos un local, es fácil, vamos al medidor y sabemos cuál es el consumo eléctrico. Pero en el caso que estamos planteando, nosotros pusimos la oficina en una habitación de nuestro inmueble. Por lo tanto, cuando vamos al medidor vamos a saber cuál es el consumo de todo el inmueble y no específicamente el que está afectada a nuestra actividad. Entonces, para poder sortear este inconveniente que se nos presenta, AFIP pone a disposición nuestro la herramienta denominada presunción. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a presumir, en este caso, que el 20% del consumo eléctrico que nos marca el medidor es el que tenemos afectado a nuestra actividad. Entonces, retomamos. Si nosotros alquilamos un local y tenemos un medidor específico, informamos ese consumo. En caso contrario, si nosotros utilizamos una habitación de nuestra propiedad para poner nuestra oficina, el medidor nos va a informar el consumo de toda la vivienda. Entonces, en este caso, utilizamos la presunción, que es del 20%. Entonces, cuando vemos el medidor, aplicamos el 20% como consumo eléctrico. Con respecto al monto de los alquileres devengados, es una situación similar. Porque si yo alquilo, es fácil saber cuánto pago de alquiler. Pero en este caso yo alquilo mi casa. Entonces, cuando yo pago el alquiler, yo sé cuánto pago por mi casa, pero no cuánto es el monto de los alquileres que yo tengo afectado a esta actividad. Entonces, para sortear este inconveniente, AFIP nos determina que tenemos que utilizar la proporcionalidad, o sea, ver qué proporción del total del inmueble es el que tenemos afectado a la actividad, y ese es el porcentaje que vamos a informar. Vamos a dar un ejemplo con números redondos y claros. Nosotros dijimos de que la habitación que utilizamos como oficina tiene 30 metros. Vamos a suponer que nuestra casa tiene 100 metros para que sea números claros y no hay que hacer cuentas. Entonces, nosotros ahí hacemos una regla de 3 simple y sin hacer cuentas ya sabemos de qué. El 30% es lo que nosotros afectamos a nuestra actividad. ¿Por qué? Porque nuestro inmueble tiene 100 metros, 30 metros es lo que nosotros tenemos la oficina, entonces es 30%, no hay mucho para hacer.
Llegado el caso que el número no sea tan redondo, haremos una regla de 3 simple y veremos qué superficie de la totalidad es la que está afectada a nuestra actividad. Entonces, cuando agarramos el contrato de alquiler, informamos, en este caso, el 30%, que sería el porcentaje afectado a nuestra actividad. Y finalmente, el otro concepto o el otro parámetro que va a tener en cuenta el sistema para poder asignarnos una categoría es el concepto ingresos brutos anuales, que, como dijimos, dentro del contexto monotributo, este vocablo hace referencia a cuál es la facturación o la renta que tenemos en el plazo de un año. Y acá es donde se nos abren dos ventanas. La primera es que yo tenga que regularizar una actividad que ya vengo realizando hace más de un año. Entonces, en ese caso es sencillo. Yo me fijo cuál fue la facturación de los últimos 12 meses inmediatos anteriores e informo ese importe como ingresos brutos anuales. Hay otra posibilidad, es de que yo venga realizando esta actividad, pero que no tenga un año completo, por lo tanto yo no sé cuáles son mis ingresos brutos anuales. Tengamos en cuenta de que los ingresos brutos anuales son los que yo obtuve en los 12 meses inmediatos anteriores. Entonces, si yo no tengo los 12 meses y tengo más de 6 meses, en ese caso lo que tengo que hacer es hacer una proyección. Para poder yo proyectar mis ingresos, lo primero que tengo que sacar es un valor mensual promedio. ¿Cómo voy a sacar un valor mensual promedio? Bien, entonces, supongamos de que hace 9 meses que yo vengo realizando la actividad, hago la sumatoria de estos 9 meses. Ahí me va a dar un importe global de mi facturación de estos 9 meses. Lo voy a dividir por la cantidad de meses que yo sumé, o sea, 9, y ahí me va a dar un valor promedio mensual. Entonces, yo mensualmente gano X importe en promedio. En ese caso, lo que tengo que hacer es anualizar ese valor promedio. Entonces, a ese valor que me dio promedio lo multiplico por 12 e informo como ingresos brutos anuales este valor promedio anualizado. Hasta aquí es fácil. Ahora, ¿qué pasa si yo inicio actividad y no tengo estos datos para poder o informar mis ingresos brutos o proyectarlos? En este caso, lo que dice la normativa es que nosotros tenemos que informar, tenemos que hacer una estimación razonable de cuáles son nuestros ingresos. Es muy difícil en esta profesión hacer una estimación razonable. ¿Por qué? Porque el día de mañana me aparece de golpe la sucesión de Rockefeller y se me fueron todas las estimaciones al demonio. Entonces, generalmente lo que hacen los monotributistas cuando inician actividad y no tienen manera de hacer una estimación razonable, pues supongamos de que yo soy pastelero, yo puedo hacer una estimación razonable. ¿Por qué? Porque puedo averiguar en una pastelería cercana a mi zona, puedo hacer una pequeña investigación de mercado y yo puedo llegar a estimar razonablemente cuáles son mis ingresos. Pero en el caso de los abogados es muy difícil poder estimar esto. Entonces, generalmente lo que hacen los monotributistas que inician actividad es se categorizan en base a los ingresos brutos como tope de la categoría A, que hoy en día ese valor está alrededor de 748.000 y un poco más de pesos. Entonces, supongamos de que yo inicio actividad ahora y no tengo manera de proyectar mis ingresos, originalmente me anoto en la categoría A, o sea, la más baja. Y después, en los periodos de enero y en julio, estos son periodos fijos, o sea, en enero y en julio, el monotributista tiene que realizar el procedimiento de recategorización. El procedimiento de recategorización es una reevaluación de estos parámetros que nosotros le informamos al sistema. Siempre, siempre, siempre evaluamos los 12 meses inmediatos anteriores. Entonces, estemos en enero
o en julio, la recategorización es del 1 al 20, vamos a evaluar nosotros los 12 meses inmediatos anteriores. Estamos en enero no lo contamos, por supuesto, entonces de diciembre hasta enero del año anterior. En caso de estar en julio, es lo mismo, julio no lo contamos, sino que contamos de junio a julio del año anterior. En base a esa reevaluación, nosotros vamos a mantenernos en la misma categoría, ir a la categoría superior o ir a la inferior. Entonces, tengan en cuenta de que si nosotros iniciamos actividades con respecto a los ingresos brutos anuales, tenemos la posibilidad de, si iniciamos, nos ingresamos originalmente por la categoría más baja, salvo que nosotros ya estemos realizando esta actividad hace más de un año, que nosotros ya sabemos cuánto es. Si hace más de 6 meses, pero menos de un año, hacemos una proyección. Caso contrario, iniciamos en la categoría más baja y después en enero y en julio hacemos esta reevaluación y nos recategorizamos en caso de corresponder. En el caso de Juan, es electricista, Juan hace una prestación de servicios, por lo tanto Juan no tiene un local o un establecimiento, porque él presta el servicio en el domicilio de los clientes. En este caso, Juan solo va a tener que completar los datos de los ingresos brutos anuales, con la misma característica que hablamos. Si Juan regulariza su actividad y hace más de un año que realiza la actividad, se categoriza en base de los ingresos brutos anuales de los últimos 12 meses. Si hace menos de 12 meses, pero más de 6, saca un valor promedio y lo anualiza. Caso contrario, hace una estimación razonable y después en enero y en julio evalúa si continúa en esa categoría, va a la superior o a la inferior. O sea, en enero y en julio nos recategorizamos. Con respecto a los valores relacionados a su local o establecimiento, no informará nada porque él no lo tiene, por lo tanto, la categoría Juan se le va a asignar en base a sus ingresos brutos anuales. Hay que tener en cuenta cómo hacemos, si somos monotributistas, si realizamos más de una actividad. En un principio, tenemos que saber de que el monotributista puede realizar hasta 3 actividades de modo independiente, o tener 3 unidades de explotación. En el caso de que el monotributista se dedique a lo que es la locación, tanto de bienes muebles como inmuebles, la actividad es única, es locación. En ese caso, la limitación son las unidades de explotación. Entonces, si yo me dedico a alquilar vehículos, puedo alquilar hasta 3. Si me dedico a alquilar inmuebles, puedo alquilar hasta 3. Esa es la primera limitación. En el caso de que nosotros realicemos 2 actividades, yo les había comentado de que AFIP las actividades las divide genéricamente en prestación de servicios y venta de cosas muebles. Y de acuerdo a que nosotros realicemos una u otra, es la posición que vamos a tener en la tabla del monotributo, ya que se va a dividir en ambas actividades. En este caso, para saber en cuál de estas 2 actividades voy a tener que categorizarme yo, voy a determinar cuál de ellas es mi actividad principal. Y en base a esa yo voy a posicionarme en la tabla de venta de productos o prestación de servicios. ¿Cómo determino cuál es mi actividad principal? Básicamente es la que me genera mayores ingresos. Entonces, si yo soy electricista y vendo pasteles y la actividad de electricista me genera mayores ingresos, la determino a esa actividad como principal y cuando me categorice, AFIP me va a categorizar en la actividad de prestación de servicios. Si yo vendo pasteles y mis mayores ingresos provienen de esa actividad, el sistema, yo la voy a informar como actividad principal y el sistema me va a categorizar como venta de productos. Con respecto a los ingresos brutos anuales, cuando yo le voy a informar al sistema, voy a tener que hacer la sumatoria de todas mis actividades e informar los ingresos brutos anuales para que me categorice en base a todos mis ingresos brutos anuales. Y acá es donde vemos la tabla del monotributo. Lo primero que identificamos en la primera columna es que es la letra, o sea, las categorías, que van desde la A hasta la letra K.
En el caso de nosotros realizar venta de productos, la categoría máxima es la K, o sea, vamos a poder manejarnos por toda la tabla de monotributo. En caso de realizar la actividad de prestación de servicios, la categoría máxima es la H, o sea, solo vamos a poder ser monotributistas hasta la letra H. En la columna siguiente vemos el importe ingresos brutos anuales. Este es el tope de facturación anual. Recordemos de que el concepto ingresos brutos anuales en el contexto del monotributo se refiere a cuál es el tope de facturación que voy a poder realizar yo en el plazo de un año. Entonces, la primera letra, que es la letra A, el monotributista puede facturar hasta 748.382 a medida que va sumando o incrementándose su facturación, va sumando e incrementándose la letra. Luego tenemos el concepto de superficie afectada, consumo eléctrico y montos de alquileres de vengado. De acuerdo a los parámetros estos que yo les voy a informar, que es lo que habíamos hablado anteriormente, me van a asignar una categoría. El sistema siempre para asignarme la categoría va a tomar el parámetro más alto. Supongamos de que yo tengo una facturación de 1.900.000, tengo un local de hasta 30 metros, consumo eléctrico de 3.300 y alquileres de 133.000. Como yo le informé el parámetro más alto que corresponde a la categoría D, a mí se me va a categorizar en la categoría D. O sea, el sistema siempre toma el parámetro más alto de estos que nosotros le informamos para asignarnos una categoría. Si continuamos, vamos a encontrar una columna que habla de precio máximo unitario. Esto solo juega para los que realizan la actividad de venta de cosas muebles. Entonces, yo no puedo vender productos que su valor unitario sea superior a 49.646 pesos. Supongamos de que yo vendo relojes y vendo 3 relojes, puedo tener una factura de 50, de 60 o 70.000 pesos. Ahora, si yo vendo un solo reloj, su valor unitario no puede ser superior a este importe. Si yo vendo un reloj que vale 50.000 pesos, quedo excluido de monotributo, o sea, quedo fuera de los parámetros de monotributo y debería inscribirme en el régimen general. Recuerden, como les dije al principio, que el régimen general uno se inscribe en IVA, presenta la declaración jurada de IVA todos los meses y cancela el saldo. Se inscribe en ganancias, presenta la declaración jurada de ganancias anuales y además tiene que tributar autónomo, que es la jubilación, y no tiene obra social. Si continuamos, en esta parte de la tabla vamos a ver los conceptos a pagar. El primero que tenemos es el impuesto integrado y está dividido en dos columnas: locación de servicios y venta de cosas muebles. Entonces, de acuerdo a que yo realice una u otra actividad, va a ser la posición que yo esté en la tabla. Si yo soy categoría D y realizo locación de servicios, pagaré 1.559 pesos de impuesto. Y si realizo venta de cosas muebles, pagaré 1.440 pesos de impuesto. En la pantalla siguiente tenemos el aporte al SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino, o sea, nuestra jubilación, que sería el régimen de autónomo. Como nosotros vemos, a medida que se van incrementando las categorías, el importe de autónomo va incrementándose. Recuerden que yo al principio, cuando les conté de que el empleado en relación de dependencia también puede ser monotributista y no paga el componente jubilatorio ni obra social, bien, en ese caso, supongamos que hay dos monotributistas, categoría A. El importe que van a tener que pagar, el impuesto integrado, son 288 pesos. El aporte jubilatorio es 1.270 pesos y el aporte a la obra social son 1.775 pesos. Entonces, el importe final es 3.334 pesos. Si yo soy empleado en relación de dependencia y tengo cubierto el aporte jubilatorio y obra social, en vez de 3.334 pesos, voy a pagar solo 288, o sea, el impuesto integrado. En el caso de ser jubilado, el jubilado tiene PAMI, entonces no paga el componente de obra social, pero sí paga el jubilatorio. ¿Por qué?
El sistema jubilatorio argentino es un sistema solidario, por lo tanto, con el aporte que realizan los trabajadores activos se paga la jubilación. Pero, en este caso, el jubilado que ya aportó durante toda su vida laboral, que continúa en actividad, tiene la ventaja de que, bueno, no paga el aporte de obra social, como dijimos, porque tiene PAMI, y con respecto al componente del SIPA, va a pagar solo el que corresponde a la categoría A, indistintamente de la categoría en la que esté. Supongamos que soy la categoría G, pago 5.189 pesos de impuestos. En vez de pagar los 2.251 pesos que me corresponden al SIPA, pago solo 1.270 y con respecto a la obra social no pago nada. Otra de las características que habíamos hablado es que el monotributista tiene la posibilidad de incorporar a su grupo familiar a lo que sería a la obra social. En ese caso, pues yo voy a tener que pagar el importe de 1.775 pesos por cada uno de los integrantes de mi grupo familiar. Entonces, indistintamente de que dos monotributistas sean de la misma categoría, el importe a pagar es personal. ¿Por qué? Supongamos de que es categoría D y los dos son empleados en relación de dependencia, o sea, solo pagan el impuesto integrado. Si uno realiza locación de servicios, paga 1.500, si el otro realiza venta de cosas muebles, paga 1.400, aunque sean los dos de la misma categoría. En el caso de ser los dos aportantes activos, también cambia, uno paga 5.000, otro 4.900. Si esta persona es jubilado, va a pagar los 1.500 del impuesto y en vez de 1.600 paga 1.200 y no paga los 1.700. Si esta persona tiene adherentes a la obra social, tiene que pagar 1.775 por cada uno de los adherentes. Entonces, el valor de la cuota, como habíamos hablado, está vinculado por un lado a los parámetros de categorización, o sea, la categoría que me corresponde, pero por el otro lado también está vinculado a nuestra situación con respecto al componente previsional. Entonces, dos monotributistas que realizan la misma actividad no necesariamente pagan el mismo importe, porque el pago es muy personal de cada uno de los monotributistas. Bien, con respecto a las asignaciones familiares, seguramente ustedes ya saben, las asignaciones familiares son prestaciones dinerarias que nos da el Estado para ayudarnos en algunas particularidades. Ya hace unos cuantos años al monotributista se lo puso en un plano de igualdad con el empleado en relación de dependencia. Entonces, el monotributista tiene derecho a solicitar las asignaciones familiares que le corresponden. Tengamos en cuenta que ustedes ya lo saben, pero igual se los recuerdo, que las prestaciones sociales las da ANSES, por lo tanto, en caso de corresponder estas asignaciones, vamos a tener que tramitarlas en ANSES. Las asignaciones familiares, para saber si nos corresponden o no, tenemos que analizar dos parámetros. Por un lado, es el ingreso del grupo familiar, o sea, de acuerdo al ingreso del grupo familiar, nos van a corresponder o no. Y por el otro lado, lo que hay que analizar es el ingreso de modo individual de cada integrante del grupo familiar. En el caso de correspondernos, en el caso de los monotributistas, en realidad, le van a corresponder los que van de la categoría A hasta la H, van a tener el derecho de cobrar la asignación familiar por prenatal, la asignación familiar por hijo con discapacidad y la asignación familiar de ayuda escolar, que esta es una prestación anual. De acuerdo a la categoría en la cual estemos, va a ser el monto que se nos va a pagar. A medida que nosotros subamos en la categoría, o sea que tengamos mayores ingresos, va a ser menor el monto que se nos va a pagar en concepto de asignaciones familiares. Y las categorías más altas, I, J y K, solo van a tener el derecho de cobrar la asignación familiar por hijo con discapacidad o la asignación familiar anual escolar. Recuerden de que estas prestaciones las otorga ANSES, entonces en caso de correspondernos vamos a tener que ir a ANSES y solicitarlas.
Muy bien, hasta aquí llegamos con la parte teórica o la presentación en realidad de lo que es el monotributo y cuáles son las variables. Yo ahora voy a leer un poco el chat para ponerme al tanto de las consultas. Y si quieren que profundicemos en algún tema, que expliquemos algo en particular, lo piden aquí. Yo voy a ir leyendo mientras, a ver. Bien. A ver, vamos a la primera vez. ¿Puedo tener mi obra social por relación de dependencia y agregar otra obra social al monotributo? No. Se puede tener solo una obra social. En todo caso, vos lo que podrías hacer es derivar tus aportes a la obra social. Pero recordad que en caso de ser empleado en relación de dependencia, el componente previsional, o sea, tanto el aporte jubilatorio como el aporte de obra social, no lo vamos a pagar. Si queremos lo vamos a pagar. Ahora, no nos va a traer ningún beneficio extra. Entonces, sería como tirar el dinero. Pero sí, vos lo que podés hacer es derivar ese aporte a esta obra social, y en el caso que vos pagues una cuota de la obra social, se te va a descontar. Pero en caso de ser relación de dependencia, solo tributarías el componente impositivo. No de jubilación ni obra social, porque ya lo tenés cubierto. A ver. A ver, como jubilada me inicio en actividad, pago la categoría del monto. No, es así. El jubilado paga el componente impositivo, que serían 288 y 1200. Está bien, sí, ese es ese importe. Yo no saqué la cuenta, no lo tenía, pero sí. Ezequiel, Exactamente, sí. Ezequiel, yo adelantándome, pero lo dije mal, cuando la pregunta anterior, si la obra social, yo no sé por qué, por error, creí que podías tener las dos obras sociales, pero no. No, no se puede Confío. tener dos obras sociales. Bueno, Una sola se puede tener. bárbaro. Y en este caso particular, no aportaríamos a la obra social, entonces no. No Bien, afecta. entonces la pregunta del jubilado, efectivamente, el jubilado va a pagar los 288 pesos del impuesto y los 1.200 y moneda, no recuerdo bien ahora exactamente. Entonces sí, paga 1.775 pesos. A ver, muchas gracias. ¿Cuándo es el máximo? Bien, ¿cuánto es lo máximo que podemos facturar como servicios jurídicos en una sola factura? Digamos, el monto de facturación es anual. Yo puedo hacer una factura sola y ya agotar todo, o hacer 12 facturas, 10 facturas, 15 facturas, o sea, no importa la cantidad de facturas. O sea, nosotros siempre lo que tenemos que evaluar es que la facturación nuestra tiene que estar dentro de los parámetros monotributistas siempre los últimos 12 meses. Entonces, si yo estoy en el mes 10, voy a contar del mes 9 al 10 del año anterior. El mes que viene saco, o sea, empiezo a contar del mes 10 de ahora al 11 anterior, y así siempre me voy a desplazar 12 meses. O sea, siempre yo tengo que tener en cuenta la facturación de los últimos 12 meses. Y ese es el tope que yo puedo facturar. Si yo soy, para que busco la tabla, ha sido hoy un Ezequiel, caso. mientras buscan la tabla, o sea, yo tomo los 12 meses para atrás, pero la Sí, recategorización la hago en junio y así dijiste, ¿cierto? es en enero y en julio. El Por mes eso, 7 en de julio. enero, o sea, si yo me paso, entre comillas, de categoría, esa situación la exteriorizo ante la AFIP o en julio o en enero siguiente a la situación ocurrida. Perfecto. Exactamente. Siempre y cuando estemos dentro de los No, parámetros. no. Sí, sí, sí. Claro, Sí. supongamos de que yo me anoté originalmente en la categoría A, puedo facturar hasta 748.000 pesos anuales. Entonces, yo puedo hacer una factura o 10 facturas, el importe siempre es el mismo. O sea, no es que
yo puedo hacer más o menos facturas. Siempre lo que tenemos acá es el límite de la facturación anual, indistintamente en la cantidad de facturas que hagamos nosotros. A ver, ¿cómo máximo? A ver. ¿Ves lo que te dije? Que los abogados llevamos casos importantes, pero no sabemos inscribirnos nosotros ante AFIP. Así que, y metemos la pata siempre. Aunque estemos jubilados, Sí. sí, hacemos lío, siempre. Bien, a ver, entendí bien, dice, para recategorizar se computa, por ejemplo, sí, O siempre contratamos vamos a computar los últimos 12 meses. En realidad es de junio a julio. O sea, está bien. bien, lo pusieron al revés. O sea, de julio del 21 a junio del 22, está perfecto. Para no pasar de categoría, algunos negocios emiten ticket con 10 ítems del mismo valor hasta... Sí, bueno, yo te digo lo que marca la ley. Nosotros sabemos que en la realidad pasan otras cosas, pero la ley dice eso, o sea, tengamos en cuenta de que el valor unitario es 49.000 y monedas, o sea, tenemos que vender algo muy, muy específico para que su valor unitario sea superior. Por ejemplo, si yo vendo celulares, quizás quede afuera, ¿por qué? Porque hay celulares que valen mucho más de eso. Ahora, eh, es raro encontrar productos, no es raro en realidad, existen millones, pero digo, no es tan habitual encontrar monotributistas que vendan productos por valores superior. Después, en caso de retirados que siguen pagando la caja, deben pagar igual el SIPA. Sí, el sistema integrado previsional argentino es obligatorio para todos los aportantes activos. O sea, sí, el aporte jubilatorio lo van a tener que hacer, pero en ese caso, con la reducción. Igual una cosa, cuando acá hablan de la caja, si ustedes cuando hablan de la caja, yo no sé, yo creo que ya no existe más Casaba, pero en su momento ustedes tenían una caja previsional provincial. Si ustedes se refieren a esa caja, si ustedes aportan una caja previsional provincial, que eso lo vamos a ver cuando veamos la inscripción, tampoco pagan jubilación y obra social. ¿Por qué? Porque ya lo tienen cubierto. Si a eso es lo que se refiere con la caja, no pagarían. Después, ¿cómo se realiza el alta en la formalización de actividades? Perdón, Ezequiel, Sí, redondeo la idea. E incluso cuando uno se inscribe, hay un rubro asignado en donde uno completa si está inscrito a los fines previsionales en otra caja. exactamente. Claro, eso lo vamos a ver en el encuentro La que viene, próxima. cuando veamos el procedimiento de inscripción, ahí vamos a ver de que, por eso, en realidad el que aporta a la caja previsional provincial por su profesión no paga jubilación y obra social porque es similar al empleado en relación de dependencia. El empleado en relación de Claro, dependencia no lo paga porque ya lo tiene cubierto. ¿Por qué? Porque claro. el día de mañana se va a jubilar porque ya tiene pago. Si tiene algún problema de salud, tiene una cobertura médica. Entonces, ese es el motivo por el cual no lo paga. Ciertas profesiones tienen su caja previsional propia, entonces en ese caso se asimila al empleado en relación de dependencia y no lo pagaría porque ya lo tiene cubierto. Perfecto. Bien, ¿cómo se realiza el alta en las formalidades de actividades? A ver, Guillermo, si me reformulás esta pregunta que no logré interpretarla. ¿No podría ejercer hasta ser monotributista? En realidad, vos podés ejercer. El hecho de ser monotributista lo que haces es regularizar tu inscripción, o sea, te pones al día con los impuestos tributarios. Seguramente si vos ejercés y no sos monotributista, en el juzgado te retengan ganancias, te retengan ingresos brutos. En el caso de
Trabajos particulares, no, porque, bueno, tu cliente, no, salvo que sea un agente de retención que también te va a retener, no. Pero si tenés pagos judiciales y demás, te van a retener, eso con seguridad. Bien, quería saber algo más sobre nota de crédito. Las notas de crédito, en realidad, las utilizamos para anular las facturas, en el caso de los monotributistas. Pero eso lo vamos a ver en la parte de facturación. A ver. Si yo no estoy ejerciendo todavía y trabajo en relación de dependencia, ¿qué sería mi actividad principal? Tendría que pagar solamente... No, si vos no estás ejerciendo, no te inscribís. O sea, vos sos empleado en relación de dependencia y tenés tu salario, tus aportes jubilatorios y demás. Vos estás regular. Si vos no ejercés, o sea, no realizás ninguna actividad independiente, no tenés por qué tributar, porque en realidad vos te inscribís al monotributo para pagar los impuestos, no para ejercer. Entonces, si no ejerces, o sea, si no realizás actividades económicas, no habría motivo por el cual te deberías inscribir. Y en el caso de inscribirte, pagarías solo el componente tributario. Tributario. Exactamente. Yo soy jubilado y mi credencial pago dice impuesto integrado categoría A, autónomo jubilado 2441, en total de 1.500. ¿Está bien? Sí, a ver, son 1.200. Claro, sí, es lo mismo que respondí antes. Sí, está perfecto. ¿La factura debe tener la categoría? No, la factura no tiene la categoría la encontramos en la constancia de inscripción. La factura lo que va a tener es la identificación de la letra. Facturas A para responsables inscriptos, facturas B para consumidor final y C es la que hacen los monotributistas. Dice, ¿uno mismo puede inscribirse en monotributista? Sí, exactamente. Justamente en el encuentro que viene vamos a ver todo lo que es el procedimiento de inscripción. La idea justamente de estos encuentros es darle las herramientas a ustedes para que puedan autogestionarse. El monotributo, cuando sale originalmente, no me acuerdo si fue en el 91 o en el 94, la idea era justamente el régimen simplificado para pequeños contribuyentes. La simplificación era que no necesites un contador. Entonces sí, la respuesta es sí, lo podés hacer todo vos. ¿Cómo se computaría el componente de aporte de obra social en caso de que el inscripto esté cubierto por obra social del cónyuge? En ese caso, lo que vos podés hacer es derivar los aportes a tu cónyuge, y en el caso de que tu cónyuge pague por fuera de lo que es el aporte, se le descontará. En ese caso lo que se hace es unificar aportes, se llama técnicamente. O sea, derivamos los aportes que nosotros hacemos como monotributista, que se unifiquen con el aporte de nuestro cónyuge y van a ir a la obra social de nuestro cónyuge. Si no tengo cambios, ¿me recategorizo igual? No. En caso de no tener cambios, no es necesario recategorizarte. Buenas tardes. Tengo entendido que los profesionales que ejercen su profesión independiente en CABA están exentos de ingresos brutos. Dicho eso, exactamente, los profesionales en CABA están ingresos de ingresos brutos. Dicho eso, y como corredor inmobiliario, si pago ingresos brutos, consulto. Lo abogado. Bien. Con respecto a ingresos brutos, es impuesto provincial. O sea, no tiene nada que ver con AFIP. Indistintamente de eso, sabemos de que en Capital Federal, en CABA, los profesionales, indistintamente de qué profesión, están exentos de ingresos brutos. En el caso tuyo particular, como realizás dos actividades, una exenta y una no, te tenés que inscribir en ingresos brutos. Y tributar solo por tu actividad grabada, por supuesto. Bien. Sin importar el monto de facturación, ¿se pueden hacer pagos en efectivos? Lamentablemente, los pagos en efectivos desde el año 2001, cuando fue el estallido social, Caballo sacó una ley donde prohibía realizar pagos en efectivos superiores a 1.000 pesos, que en ese momento era mucho, pero hoy no existe. Ese importe se actualizó, y no recuerdo si son 15.000 pesos, pero en un principio diríamos que los pagos en efectivos no deberían existir.
pero bueno, en la realidad existen. Sí, en la realidad. Por eso. Aplica el principio de realidad económica, ¿no? Exactamente. En teoría, si bien hay una ley que los prohíbe, en la realidad sabemos de que existen. Así que yo te tengo que Sí. decir de que no, igual. Si alguien está pagando solo el componente impositivo, ¿cómo se hace para agregar el pago al SIPA? No entendí esta pregunta, pero si vos pagás solo el componente impositivo, no pagás SIPA. A ver, ¿cómo explicar? Lo de la inscripción lo vemos el encuentro que viene. No es necesario un contador para inscribirse. La tabla la encontramos en la página de AFIP. A ver, ahora voy a abrir la página de AFIP y les voy a mostrar de paso, ya que estamos, para mostrarle. Aprovechamos y les voy a mostrar algo más. Compartir, página de AFIP, compartir. Bien, acá ustedes están viendo la página de AFIP. Nosotros podemos, a través de contribuyentes, monotributo, personalizar la página de AFIP para que nos dé toda la información relacionada a nuestro perfil. En este caso, contribuyente monotributista. Entonces acá nosotros tenemos toda la información. Dentro de esa información tenemos categorías y acá tenemos la tabla de categorías de monotributista con todos los valores existentes. Entonces, de nuevo, ingresamos a la página de AFIP. Dentro de la página de AFIP vamos a ingresar a contribuyentes. Dentro de contribuyentes seleccionamos monotributo y nos va a personalizar la página de AFIP con el portal monotributista, donde vamos a tener toda la información necesaria para poder autogestionarnos como monotributistas. Bien, a ver, continuemos. Una persona que está en relación de dependencia paga solo el componente de 200. ¿Cuál es el importe que deberá pagar cuando se jubila? Bien, el ejemplo es el que es 1.500 y pico. Es un ejemplo que dio una compañera más arriba, que son Sí, los acá. 288 pesos más 1.200 y algo, que era el componente jubilatorio, o sea, 1.500 y monedas. ¿Qué pasa si durante años se abonó autónomo por ejercer profesión de abogado y luego se abonó monotributo sin aporte? Los 11 años aportados como autónomo, ¿a dónde van? Si está jubilado, relación de dependencia en la provincia de Buenos Aires. Bien, con respecto a lo que son los aportes jubilatorios, la caja jubilatoria es única. O sea, si yo aporté como autónomo o aporté como monotributista, van al mismo lugar, ANSES. En el caso de ser empleado en relación de dependencia, también va ANSES, salvo algunas provincias que tienen cajas provinciales propias. Después hay algunas actividades que tienen cajas previsionales propias. O sea, en líneas generales, digamos de que todo va ANSES, salvo particularidades como los docentes en la provincia de Buenos Aires, como las cajas previsionales por profesión y demás. Pero en líneas generales, si vos eras autónomo por un lado y monotributo por el otro, va todo al mismo lado. Así que en ese caso no te preocupes. Y después, si estás jubilado en relación de dependencia en provincia, podés jubilarte en nación. Si son dos cajas previsionales distintas, sí, por supuesto. O sea, vos aportaste a la caja provincial. Un ejemplo del abogado, ¿no? Vos sos empleado en relación de dependencia y además aportás a la caja de abogados, vos vas a tener la jubilación de ANSES por ser empleado en relación de dependencia y la jubilación que te dé la caja de abogados. O sea, vas a tener una doble jubilación. En el caso de que las dos actividades que vos realices deriven sus aportes a cajas distintas, vos vas a poder tener dos jubilaciones. Ahora, si vos realizás dos actividades que van a la misma caja, vos te jubilás con una sola jubilación. A ver, el valor unitario es solo para venta de productos, exactamente, no corre para los abogados.
yo respondí, no sé si leí la pregunta. El valor unitario es solo para productos y no para... es así, o sea, solo para venta de productos es donde juega el valor unitario. Después, ¿cómo se hace la inscripción? Lo vemos en el encuentro próximo. Las cajas previsionales provinciales que no tienen obra social se pueden agregar con el monotributo solo. No, si nosotros pagamos, pagamos jubilación y obra social. Si nosotros tenemos nuestra caja previsional y solo tiene aporte jubilatorio y no tiene obra social, vamos a tener que contratar por fuera la obra social. Porque el monotributista paga, llegado el caso, pagarás los dos componentes y bueno, en ese caso sí te podrías jubilar 2 veces. Porque vos vas a tener el aporte a tu jubilación, a tu caja provincial, y después el aporte de monotributo que va a ANSES. Entonces, tengamos en cuenta que para poder jubilarnos tenemos que tener 2 requisitos. 30 años de aporte y la edad necesaria, que al día de hoy son 60 las mujeres y 60 y 65 los hombres. 65. Sí, sí, ahí estamos. Entonces, si vos cumplís con el requisito en las 2 cajas, ¿te jubilás en las 2 cajas? Sí, sí, eso no hay problema. Bueno, fíjate, Ezequiel, creo que Sí. quedan 2 o 3 preguntas. A ver, buenas tardes. ¿Puede explicar con respecto al convenio multilateral? El convenio multilateral... Sí, yo quiero aclarar que esto es monotributo AFIP, o sea, Ezequiel de Gauchadita nos está contestando lo de la jubilación, pero objetivamente puede no saberlo, ¿o no? Sí, exactamente. Lo Bueno, sabés y lo contás, pero digamos como les que había... el objetivo Claro, es cómo nos inscribimos en AFIP y todo eso. Incluso sí hay una pregunta por ahí que una colega que vive en provincia, pero ejerce en capital, si solo ejerce en capital, se inscribe en AFIP y está exenta de ingresos brutos. Ahora, exactamente. si ejerce en provincia, no. O sea, ahí sí tiene que ser cuidadosa de no emitir una factura, por ejemplo, corregime Ezequiel, poner que un cliente es de provincia. Claro. O sea, Ahí lo que va a tener que hacer en realidad es tener 2 puntos de venta distintos, uno en capital y uno en provincia. Cuando hace la factura de claro, capital estará exenta, cuando hace la de provincia estará claro, grabada. claro. Tengamos en cuenta, con respecto al convenio multilateral, voy a explicar algo. Como yo les había contado al principio, el sistema tributario federal dividido en impuestos nacionales y provinciales. Dentro del impuesto provincial tenemos el impuesto sobre los ingresos brutos que nosotros pagamos en la provincia o en capital somos exentos igual, pero bueno, en la provincia que corresponde. Supongamos de que yo trabajo en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba, yo me tendría que inscribir en el impuesto sobre los ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba. Para evitar esta múltiple inscripción, porque supongamos de que yo tengo no sé, tengo sucursales en 15 provincias, me tengo que inscribir en 15 entes tributarios distintos. Bien, a raíz de estas múltiples inscripciones con respecto al impuesto provincial, el denominado impuesto sobre los ingresos brutos, es que se crea la comisión arbitral del convenio multilateral. Este es el organismo que se va a encargar de recaudar el impuesto provincial en el caso de que nosotros tributemos en más de una localidad. Entonces, en vez de inscribirme en ARBA y en el ente recaudador de Córdoba, me inscribo directamente en el convenio multilateral, que esa es la manera que tenemos de tributar el impuesto provincial en caso de tener que tributar en más de una localidad distinta. Bien, veamos una familia. Si un familiar transfiere dinero a un monotributista, ¿se considera ingreso? No. Si mi domicilio, bueno, acá lo del domicilio era justamente lo que explicaba Susana. Si yo ejerzo en capital, soy exento. Si ejerzo en provincia, me tendré que inscribir en ingresos brutos. Si mi actividad principal es relación de dependencia y mi secundaria es excedente impositivo, ¿cómo lo plasmo? Bueno, Ezequiel, sí. cierro una pregunta a raíz de la respuesta. Yo lo que digo, a ver, ya te digo, fue la última pregunta que escribió, ya te digo, la doctora Romina. A ver,
lo que hay que ser prolijo cuando emitimos factura, digamos, nosotros estamos exentos de pagar ingresos brutos acá. Si un cliente eventualmente viene al estudio y es de provincia, o sea, ese es el tema, hay que ser un poco cuidadoso con esas cuestiones, porque los sistemas por ahí rastrillan, corregime Ezequiel, y advierten que hay transferencias de alguien de provincia a capital, o de Tucumán a capital. Entonces, ese es el tema. Por ahí poner honorarios profesionales por asesoramiento juicio en Cava o por asesoramiento tema en Cava, para que la factura quede plasmado que el tema se vincula a Cava. Porque si nosotros, aunque sea desde la idea o desde, digamos, desde la propuesta de trabajo, desde acá, le damos una idea a un tucumano, algún fisco provincial puede interpretar que estamos ejerciendo nuestra profesión allá, aunque sea de asesoramiento. Son prevenciones, por ahí no pasa nada, ¿no? Uno a veces hace los planteos como de máxima. Pero bueno, aprovechemos este ámbito para comentarlos. Sí, está perfecto, es muy, muy atinado el comentario que dice Susana, hay que tener en cuenta eso, básicamente. Bueno, acá hay otra pregunta que dice si mi actividad principal es relación de dependencia y la secundaria asesoramiento positivo. ¿Cómo plasmo en el formulario? Ten en cuenta de que vos te vas a inscribir solo por tu actividad independiente. Entonces vos vas a declarar la actividad de asesoramiento impositivo y te categorizarás en base a los ingresos de esa actividad. No importa tu relación de dependencia, no cuenta para esto. En realidad no están exentos, sino que se paga alícuota cero porque es una aviva de la municipalidad para el caso que quieren incorporado. No entiendo. Bueno, no importa. Debe ser lo de Cava, supongo. ¿Los abogados del Estado tienen un régimen especial de monotributo? No, si son abogados del Estado, o sea, pueden ser o de planta, o sea, empleados del Estado o terciarizados. Si son terciarizados, la situación puede ser monotributo o no. Si son abogados del Estado, son empleados del Estado, o sea, no son monotributistas. Va, si entendí la pregunta. Dice, hoy te sacan depósito en el banco de ingresos brutos, se hacen en provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, eso sí. Entonces, si el domicilio del cliente es en provincia, va a ingresos brutos, bien. Si trabaja en capital, están exentos en provincia. Y para evitar las retenciones bancarias en ingresos brutos, tenés que ir a hablar al banco y acreditar tu situación frente a ingresos brutos y que no corresponde. Dice, en mi caso doy capacitaciones y me pagan eso, tengo relación de dependencia. Bien, si sos relación de dependencia y te inscribís, solo pagás el componente impositivo. Para el pago mensual. Bien, acá hay una pregunta muy buena. Dice, ¿para el pago de monotributo mensual es necesario contar con una cuenta bancaria en el Nación? No. AFIP tiene una política que se llama efectivo cero. Entonces, no vamos a poder pagar en efectivo. Vamos a tener que pagar a través de cualquier cuenta bancaria, a través de tarjeta de crédito, inclusive desde las nuevas plataformas que hay, como los bancos digitales, Mercado Pago, o sea, no en efectivo, pero sí tenés todos los canales habilitados para pagar. Yo vivo en Cava y estoy yo vivo en provincia de Buenos Aires, estoy matriculado en Cava, la idea es trabajar en jubilaciones y pensiones de ANSES, perfecto, ya que el ámbito nacional. En este caso, porque tengo más clientes. Bien, en este caso, por más que el cliente tenga de provincia de Buenos Aires, se está aportando ANSES. ANSES es nacional igual, no nos confundamos. Corresponde al ámbito de jurisdicción nacional, esto es... en realidad, vos vas a tributar ingresos brutos en la localidad en la cual vos prestás el servicio. Si vos tenés tu oficina en provincia, lo vas a pagar. Si la tenés en capital, estás exento. Indistintamente. Tengamos en cuenta que ANSES es nacional, o sea, vos podés asesorar a un jubilado de Jujuy. No necesariamente tiene que ser de Capital Federal. Así que en este caso, tributarás de acuerdo a dónde tengas o dónde esté asentado tu oficina.
Sí, y además piensen que la Cámara de la Seguridad Social está en Capital, así que sería como imposible que litigar en un juzgado federal temas de estas características. Así que bueno, quédense tranquilos por ese lado. En 5 minutos más o menos estamos redondeando, ¿sí? Dale, tengo acá la última, a ver. Ahora me aparecieron más igual. Sí, Como bueno. empleado del Estado de la provincia de Buenos Aires, ¿cuál? Ahí se me fue. ¿Cuál sería el costo aproximado en la categoría más baja? 288 pesos. O sea, si vos sos empleado en relación de dependencia, indistintamente a dónde trabajes, pagás 288 pesos la categoría A, o sea, solo el componente impositivo. Dice, las actividades de abogado realizadas en la declaración juradas de AGIP, por otro lado, para gas monotributo de debido automático realizar descuentos sobre sí. La actividad de abogado realiza declaraciones juradas en AGIP. En AGIP es la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, eso es capital, estás exento, no tenés que hacer nada, en capital. O sea, no presentar declaraciones juradas ni nada. Por otro lado, pagar monotributo mediante débito automático y realizan descuentos. Sí, eso también lo vamos a ver en el próximo encuentro, pero el monotributista que se adhiere a débito automático y paga un año calendario, o sea, de enero a diciembre, tiene el beneficio de buen cumplidor y si le va a reintegrar la cuota correspondiente a un mes del componente impositivo, no del previsional. Bien, pero mi oficina estaría en mi casa, que es provincia de Buenos Aires. Si vos estás en provincia de Buenos Aires y asesorás de tu casa, te tendrás que inscribir en ingresos Sí. brutos. Por ahí te conviene conseguir un colega que te preste el domicilio O fiscal. conseguir un domicilio en capital, Sí, exactamente, sí. informar el Porque debe ser más domicilio. económico, tal cual, sí. Mm. Bien, si hice aportes autónomos y monotributos, solo cargar tributaria puedo agregar aportes. Si hice aportes autónomos y monotributistas, solo cargar. Habría que ver si la Caja de Abogado de la provincia tiene un convenio con ANSES para poder migrar los aportes que hiciste en una caja a la otra. Eso lo tendrías que averiguar o en la Caja de Abogados de la provincia o en ANSES. Yo respondí y no leí la pregunta. Si hice aportes autónomos y monotributistas, solo la carga tributaria. ¿Puedo agregar aportes a Caja de Abogados de la provincia? Entonces, si vos hiciste aportes de autónomo y de jubilado, tu aporte fuera un ANSES. Si vos además haces los aportes a la caja de la provincia, vos estás aportando a dos cajas distintas. Si vos aportaste 30 años en cada una de ellas, te vas a poder jubilar en las dos. Si vos no aportaste 30 años en alguna de ellas y vos querés migrar esos aportes a la otra caja, habría que ver si hay convenio entre esas cajas para migrar los aportes. Si hay convenio, podés migrar los aportes y complementar los 30 años. Si no hay convenio, tendrás que seguir trabajando hasta completar los 30 años o ver en ese momento si hay alguna moratoria previsional o alguna manera de subsanarlos, pero habría que ver si hay convenio entre las dos cajas distintas. Bueno, volvemos, hacemos una última pregunta y ya vamos cerrando, ¿sí? Bien. Y fíjate la que realmente sea del monotributo, ¿sí? Sí, no, yo ya Porque acá en el chat ya ya estaría. respondí todas. No sé si Bueno, creo que no me quedó ninguna. no, no, aparentemente no. Bueno, creo que no. Bueno, también pueden quedar para la semana que viene, pero piensen que, digamos que la semana que viene se va a hablar de facturación, ¿cierto? No, la Y semana que viene la parte de inscripción. O inscripción, sea, cómo sacar inscripción. quit, clave fiscal, cómo inscribirnos a Perfecto. monotributo y demás. Bueno, Pero gracias, sí, Roxana, sí, por igual, claro, anoten sí, las dudas y lo vamos viendo, eso sí, no hay problema. sí, sí, anoten y en todos casos, si te parece, por ahí, incluso antes de empezar, las dudas que quedaron, las charlamos, incluso yo puse mi correo, si me las quieren mandar al mail, así Ezequiel viene preparado.
con la información y vamos ganando tiempo, ¿sí? Sí, me parece perfecto. Bueno, bueno, ¿querés agregar algo más, Ezequiel? No, la verdad que No, estuviste clarísimo. Yo no sé, mis colegas si opinan lo mismo, pero fue muy claro. Me encantó tu venta de termo y de relojes. Después tenés que decidir cuál actividad preferís. sí. Este, pero bueno, muchas gracias porque fue muy, muy claro, muy ilustrativo. Bueno, Sí, me mi alegro mail, que les haya ahí servido. lo vuelvo a repetir el mail por las dudas, ¿sí? Para que todos lo tengan y así las que tengan inquietudes lo mandan. Ahí estamos. Ahí lo mandé. E igual es muy fácil. Es mi nombre con un punto entre las dos A y el hotmail.com. Bueno, Ezequiel, muchas gracias. Prepárate que te vamos a seguir aprovechando y Sí, sí, por supuesto. gracias a tus jefaturas también por haber sido tan generosas en dejarte venir, por así decirlo. Sí, sí, Bueno, sí.